Bienvenidos a Sombras del Misterios, el lugar donde lo inexplicable te acecha. Si buscas historias que te hagan mirar por encima del hombro, has llegado al sitio correcto. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? En un pequeño pueblo perdido entre los montes cántabros, se hablaba de una leyenda olvidada. Cuentan los ancianos que, hace más de un siglo, vivió allí un hombre llamado Mateo, un carbonero solitario cuya vida estaba marcada por la desgracia. Era un hombre callado, de mirada sombría, que siempre trabajaba bajo la luz de la luna. Decían que su alma había sido corrompida por un pacto oscuro. Vendió su humanidad a cambio de riquezas que nunca llegó a disfrutar. Una noche, mientras cargaba leña cerca del bosque, unos hombres ebrios y violentos lo atacaron, acusándolo falsamente de brujería. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo abandonaron en una fosa profunda. Allí murió, solo, con el grito de venganza resonando en sus labios. Pero su muerte no fue el final. Fue el principio de algo mucho peor. Desde entonces los habitantes del pueblo comenzaron a verlo. No como un recuerdo, sino como una aparición tangible, envuelta en niebla helada. Aparecía en mitad de la carretera, cuando las farolas parpadeaban y el aire se volvía denso. Los testigos describían a un hombre alto, con la cara desfigurada, vestido con harapos negros que parecían hechos de sombras. Su presencia era seguida por un silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera el aliento. Lo llamaron el hombre espectro. Pero lo más terrorífico no era su aspecto, sino lo que hacía. Si alguien tenía la desgracia de cruzarse con él, sentía cómo el frío penetraba hasta sus huesos. Luego, sin previo aviso, el espectro extendía su mano hacia la víctima y murmuraba una sola palabra: venganza. A partir de ese momento, la persona comenzaba a escuchar ruidos extraños en su casa, pasos lentos, golpes sordos, susurros ininteligibles, incluso cuando estaba completamente sola. Un joven llamado Iván fue uno de esos desafortunados. Había decidido regresar tarde una noche después de salir con amigos. En el camino, vio una figura alta y oscura bloqueando el sendero. Pensó que era algún borracho, pero cuando se acercó, sintió esa parálisis propia del miedo puro. El hombre espectro lo miró directamente a los ojos y pronunció aquella fatídica palabra venganza. Iván trató de ignorarlo, convenciéndose de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, desde esa noche, su vida cambió para siempre. Las luces de su casa comenzaron a apagarse solas. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos lentos acercándose a su cama. Al principio eran lejanos, pero con el tiempo se hicieron más cercanos. Una madrugada, Iván despertó sobresaltado. Los pasos ya no estaban en el pasillo ni en las escaleras. Estaban justo al lado de su cama. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, giró la cabeza hacia la oscuridad y ahí estaba, el hombre espectro, inclinado sobre él, con su rostro desfigurado a centímetros del suyo. Antes de que pudiera gritar, el espectro susurró nuevamente: venganza. Al día siguiente, encontraron la casa vacía. Iván había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó una nota escrita con letra temblorosa: no puedo escapar de él. Viene a por mí. Dicen que el hombre espectro aún deambula por los caminos solitarios, buscando a aquellos que cometieron errores en vida. Y si alguna vez te encuentras con él, recuerda esto: no corras, no grites. Porque cuando dice venganza, ya es demasiado tarde. ¿Qué opinas de esta historia? Si conoces alguna leyenda similar o tienes tu propia experiencia paranormal, compártela en los comentarios. Aunque, claro, ten cuidado con lo que cuentas. Nunca sabes quién puede estar escuchando. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Si te gustó este episodio, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Recuerda, las sombras siempre están ahí, esperando. Hasta la próxima.